Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva emisión del Periodismo en el Congreso. Mesa lujosa. Tengo mesaza, como diría la señora Mirta, y de lujo también. Acá mis compañeras, cuando se trata de hablar de cuestiones concretas de lo que está pasando en la Cámara Baja. Y la tengo Analía Argento. Hola, Analía. Hola, ¿Qué vamos a tener colores? problemas con el género, ¿eh? Vos decís, porque no hay un hombre representado. Superamos ampliamente. Exactamente. Todo cupo. Pero bueno. Dalma, ¿cómo va, Mandita? Bien, acostumbrándose también, ¿no? Que haya muchas mujeres en la mesa hablando de política, está bueno. Ahora hablamos de teletrabajo porque acaba de terminar. ¿Cómo me gusta cuando se despiden hacen así? Porque es como lo que uno ve en su familia en esta cuarentena cuando se conecta con Zoom. Ya yo creo que los diputados se habrán acostumbrado. Laurita Serra, buenas. Hola, ¿cómo andás, Karin? Bien, Y no les queda otra, digamos, ¿no? Esta es la modalidad que se impone en la cuarentena. Pero se tiene que resolver el término del protocolo de la comunicación telemática. Tiene tantos nombres. La renovación, como los contratos de alquiler, la renovación. Ya se está renovando, por supuesto, ¿no? Y porque en los duraba un próximos tiempo días concreto. era, claro. Claro, porque, a ver, recordemos, hay un protocolo que venció la semana pasada que establecía las sesiones de tipo telemática, como así también el trabajo en comisión de tipo remota, las videoconferencias que nuestros televidentes pueden ver en Diputados TV, bueno, son son realizadas de manera telemática y ese funcionamiento está establecido en un protocolo que ya venció. Exacto. Duraba 30 días. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en más? Porque sigue la cuarentena. La cuarentena no ha terminado. Entonces, la idea es que los distintos jefes de bloque acuerden prorrogarlos por otros 30 días más. Entonces, en esa instancia están, porque hay una discusión política también de por medio, de qué temas pueden llegar a tratar en estas sesiones telemáticas. Ese es el tema, ¿no? Si van a ser solo temas de la pandemia o temas que tengan que ver también con otros debates importantes como la economía, por ejemplo, o temas que no están dirigidos específicamente a sanear y resolver la cuestión pandémica. Recién, hace un ratito, terminó una reunión en Presidencia en el Palacio, enfrente, en la oficina de Sergio Massa. Estuvieron allí los jefes de los bloques que integra Juntos por el Cambio. Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, se sumaron también José Luis Ramón y Eduardo Balibuca. Estuvieron hablando de lo que decían las chicas, del protocolo, de extenderlo otros 30 días. A mí me parece que hay unas diferencias internas, ¿no? Me parece que algunos, los radicales sobre todo, le tienen bastante desconfianza al tema del protocolo, a que no entren proyectos muy conflictivos, pero después hay quienes dicen los plazos que parecían muy express no van a ser tan express. Y estoy hablando básicamente de qué puede pasar, por ejemplo, con Vicentín, con el impuesto a la riqueza, la expropiación de Vicentín. ¿Qué es un plazo express, Analía? Digo que lo traten rápido en una sesión en comisión, claro. a los 7 días en el recinto en el Senado y pase a diputados. No, eso por no se más puede express ver. que sea, primero, no ingresó todavía al Congreso el proyecto. Tiene que ser tratado en comisión, tiene que haber dictamen. En el Senado no le van a dar los 2/3 Juntos por el Cambio, por lo cual no se puede tratar sobre tablas. Entonces hay quienes dicen, si entra dentro de 3 semanas o si entra dentro de un mes, si es que es presentado en los próximos días. Concretamente, Analía, lo que no quiere Juntos por el Cambio es que en las sesiones remotas se traten temas conflictivos. Y este es un tema muy conflictivo. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo por ahora en qué debe hacerse con Vicentín y qué debe hacerse también con este demoradísimo impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, lo que pretende Juntos por el Cambio es que las sesiones remotas sean una suerte de paraguas en las cuales solamente se traten temas acordados, como hasta ahora. ¿Y los DNU, entonces, esta situación de tratarse? Porque, lógicamente, ahí la oposición que está poniendo el grito en el cielo diciendo no se está cumpliendo, sé que en Senado ha pasado lo mismo también. Por lo tanto, hay un acuerdo que se está rompiendo, si van a empezar a colar cuando haya sesión distintos temas. No, bueno, pero los DNU forman parte de las medidas de emergencia que ha tomado el presidente ¿Pero DNU Alberto. viejos también? No, ahí no. Ahí es cierto que no, es Pero verdad. ese es el Senado. En Pero el ahí Senado queda se el rompió, Senado, en diputados exacto. no. Pero hay un tema. Yo me juego a que el martes próximo, o a lo sumo el miércoles, hay sesión en diputados y te digo por qué. Eso iba a preguntar, les quiero preguntar a cada una qué piensan Yo después. apuesto martes o miércoles. Teletrabajo quieren que haya dictamen, pero todavía falta por lo menos una reunión más en comisión. Economía del conocimiento, que ya lo contamos muchas veces acá, que ya tiene dictamen de comisión. Sí. Y además es un proyecto que puede generar empleo en el marco de la pandemia. Y la gente también necesita respuestas, digo, y del Congreso. Ya Ni están hablar. sesionando, ya hay sesiones remotas, ya hay trabajo en comisión. Después hay otro tema
el impacto en el turismo, la emergencia turística que están pidiendo en muchas provincias. Leía que el ministro ofreció ahora, bueno, un tema después les vamos a contar del turismo, sí. La vacante que queda en la Auditoría General de la Nación, tienen que votar a Miguel Ángel Pichetto. Y ahí me parece que es donde empieza el intercambio, ¿no? Ay, son muchos temas. Sí, hay temas que están pendientes, pero también hay situaciones que si bien están de acuerdo, los proyectos que podrían entrar son todos temas de acuerdo, también el oficialismo necesita negociar algunas cosas, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a discutir los temas más ríspidos? Si no tiene con qué negociar. Así que hay que ver cómo va a ser la agenda, porque, bueno, sin duda estos temas que están previstos para ser sesionados pronto, si es la semana que viene, por todos los rumores que se están transmitiendo fuertemente, bueno, habría posibilidad de que se pueda aprobar definitivamente, darle media sanción a Economía del Conocimiento y despacharla así al Senado de la Nación. No sé con teletrabajo, porque bueno, necesitan los votos también para que sea sobre tablas, porque no va a estar el tiempo que se requiere de 7 días. Pero como los dictámenes van todos, o los proyectos van todos medio en la misma línea, es muy probable que el dictamen bueno, sea algún tiempo exprés se puede colar en esa circunstancia, cuando hay acuerdo en otro lado, claro. en definitiva, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando mismo en el oficialismo las cosas no están tan claras entre un grupo y otro? Porque lógicamente ahí viene el tema, ¿no? Sobre temas muy sensibles, cuando cierto sector del oficialismo está, por ejemplo, con la ley de Vicentín a favor de la expropiación y los más moderados no. Bueno, por eso es que vemos ahí vemos una diferencia en lo que es el bloque oficialista en el Senado que el bloque oficialista en diputados. ¿Y cuál es la diferencia crucial? Es que el oficialismo en el Senado tiene mayoría, con lo cual puede hacer lo que se le dé la gana, literalmente, porque tienen quórum, y entonces han dicho a todo el mundo que ellos van a van a tratar los temas que a ellos les parece que son importantes, punto. No le importa nada lo que opine Juntos para el Cambio. En cambio, Sergio Massa tiene una situación distinta porque el bloque de Frente de Todos es minoría, entonces tiene que necesariamente consensuar con sus pares de la oposición el armado de las sesiones, los temas que se van a tratar, porque no puede ligeramente, como hace Mayans en el Senado, decir yo trato lo que se me dé la gana cuando quiero. Hay una diferencia y esa diferencia la explica el número. Exactamente. Hay muchos temas en los que una parte de la oposición acompaña al oficialismo, ¿no? El bloque de unidad que lidera José Luis Ramón, el bloque de Eduardo Balibuca y demás. Ahora, el tema de, por ejemplo, la expropiación de Vicentín es un tema difícil porque aunque algunos están de acuerdo, no están 100% de acuerdo. No, claro. Los gobernadores tienen posiciones diferentes. El propio Omar Perotti, que acompañó el anuncio de intervención, también está complicado políticamente en su provincia, tiene que hacer acuerdos con los empresarios y demás. Entonces también, para los bloques que representan a los gobernadores, digo, Juan Schiaretti, hay 4 diputados de la provincia de Córdoba. ¿Qué van a hacer? Podrían llegar a acompañar, pero no lo van a hacer sin nada a cambio, como decía Alma. Hay que negociar también. Hay que ver también, yo creo que acá hay que ir al quid de la cuestión, que es, no sabemos cuál es el tenor del proyecto. Claro. A ver, acá estamos hablando, o hay mucha especulación sobre la estatización lisa y llana de Vicentín, que es lo que propicia, si uno lee el borrador del proyecto que está impulsando Anabel Fernández Agasti, efectivamente impulsa una estatización previa expropiación de Vicentín. Ahora, ¿ese es el proyecto de ley que va a mandar el Poder Ejecutivo? No está claro. Claro. Ese es el tema. Eso, pero no lo que en no se sabe qué va a mandar el Poder Ejecutivo. Entonces, puede ser de que la iniciativa finalmente sea mucho más moderada de lo que se está planteando originalmente. Es decir, que venga un proyecto de ley que diga, puede ser que el camino sea la expropiación para reconvertir la empresa justamente en una empresa con capitales mixtos, es decir, privados y públicos, con la incorporación, que es lo que están pretendiendo algunos sectores moderados del peronismo, como sí también del labañismo, con participación accionaria de productores y cooperativistas. Entonces, me parece que hay mucha especulación sin saber cuál es la base finalmente del proyecto que se va a presentar. Cuando les preguntás, todos te dicen, pero si el impuesto el famoso impuesto a la riqueza todavía no lo vimos. Menos vimos que es más nuevo. Pero me parece que la clave de la moderación tiene que ver con la negociación. Señores, sobre estos temas vamos a volver, por supuesto, pero la urgencia ahora o la actualidad o la coyuntura concreta de la Cámara hoy estuvo en la reunión de teletrabajo que fue hace momentos nada más, que contó con la presencia ni más ni menos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que dijo lo siguiente. El teletrabajo siempre generó alguna
suspicacia o alguna sensación entre los que nos dedicamos a este tema, pensando sobre todo no solo en las condiciones patrimoniales o las condiciones de prestación del servicio, sino en la pérdida del vínculo con el grupo. O sea, la realidad es que uno de los temores que siempre aparece con el tema del teletrabajo es esta figura del trabajador individual alejado de su grupo de pertenencia, que es el resto de los trabajadores de la empresa. Creo que ese es uno de los puntos que, por lo que estoy viendo, en los proyectos está abordado de algún modo, y era uno de los puntos que a mí más me preocupaba. O sea, el que el trabajador pierda su sentido de pertenencia a un grupo de solidaridad. De modo tal que voy a empezar a plantear por qué es necesario ahora. El teletrabajador no es un estatuto independiente de trabajadores, o sea, no es un trabajador distinto del resto de los trabajadores, sino que el teletrabajo es un modo de prestación, es un modo de prestación del contrato de trabajo. O sea, es una forma contractual y no un tipo, una categoría de trabajador. Esto lo queremos dejar muy claro, porque podemos, si no, estar generando una categoría justamente de estos trabajadores desvinculados del resto. Y la verdad que lo que queremos decir, el teletrabajo es simplemente un modo de prestación del contrato como están otros modos de prestación de las tareas. Esto para nosotros es definitorio. O sea, es decir, no estamos creando una categoría distinta de trabajadores, sino un mecanismo contractual distinto. Claro, es una modalidad, no una categoría. Por lo tanto, y estuvo muy bien en el punto que dijo que van a llegar a lograr un consenso con la cantidad de proyectos que hay, 15 en revisión más los otros tantos en el Senado. Así es, van a llegar a un consenso. Ya de hecho están ahí de hacer un dictamen acordado entre todos los bloques, lo cual sería, la verdad, muy auspicioso para esta Cámara de Diputados poder avanzar en una ley de semejante envergadura y poder tratarlo por, no sé si unanimidad, pero sí por una amplia mayoría. Lo cierto es que el ministro de Trabajo le dio un fuerte respaldo a esta iniciativa que se está trabajando en la Cámara de Diputados. Ayer lo hicieron las principales centrales obreras del país, también lo respaldaron, con lo cual eso también es un fuerte apoyo a la regulación del teletrabajo. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, lo más probable es que el lunes o martes, seguramente el lunes, ya se emita el dictamen con posibilidades de que vaya al recinto seguramente la semana que viene y tenga media sanción. Y, por supuesto, se ha girado inmediatamente al Senado. Este tema tiene, bueno, varias cuestiones muy interesantes para ir desmenuzando, Karin. Sí. A priori hay que decir ¿cuál es, digamos, el eje central del proyecto? El eje central plantea que esta ley lo que va a establecer es un marco de derechos, ¿no?, generales, pero será cada convenio colectivo de trabajo la que va a precisar las especificidades de acuerdo al sector. Y eso fue uno de los planteos que marcó la CGT. O sea, no quieren que le imponga a cada sector lo que tiene que hacer con el teletrabajo, sino que cada diferente, exactamente. Cada rama, un informático no es lo mismo que un administrativo, que no es lo mismo que los que tienen el teléfono que llaman los telemarketers. Tal cual. Entonces, tampoco querían plazos para que se discutiera en el convenio colectivo estas especificidades. Bien. Entonces, ya superado ese pequeño escollo, todo lo demás, la verdad es que vino porque en general todos los proyectos tenían muchas similitudes, todo se aprobó o todo se está consensuando de manera bastante importante. A ver, temas para tener en cuenta sobre el teletrabajo, el principio de igualdad, es decir, un teletrabajador, para decirlo así, va a tener los mismos derechos laborales que un trabajador presencial, ¿ah? Es decir, eso no se discute, sí. Los mismos derechos que están en la ley de contrato de trabajo van a regir para ambas modalidades. Una cosa importante que también se planteó en la exposición del día de hoy del ministro y que lo retomaron varios diputados es la cuestión que tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores puedan optar a lo largo de la relación laboral, que no sea permanente, no es que vos sos teletrabajador y toda tu vida sos teletrabajador, sino tanto la funcionaria también del Ministerio de las Mujeres remarcó que la vida de los trabajadores cambia a lo largo del tiempo. Entonces también eso es un punto fundamental, que no sea una contratación permanente en ese sistema. Entre parte empleador y parte trabajadora. Y para la revisión también. Exactamente, la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La reversibilidad es decir, ok, yo soy teletrabajador, pero puedo volver a mi trabajo presencial si es que siento que me perjudica, que no me es funcional, que al empleador tampoco le resulta. Bueno, o cambia mi vida, que se puede, tengo un hijo, tal cual, me mudo, lo que sea. A ver, la reversibilidad es otro punto. El tema de la desconexión, ¿no? También es otro tema que acá lo hemos discutido mucho, que es el principio de desconexión, es decir, que haya
una jornada de trabajo como lo hay de manera presencial, que también se respeten los feriados. Esto es para los editores fines- de gráfica, que quede claro, para el caso de los periodistas, que escriben, que quede claro que va a haber una ley que va a poner un tope, porque si no, no O termina sea, más la aquellos historia. que quieran llamarnos a las 11 de la noche, no nos No den van a cuenta cobrar. horario. Bueno, Ley. pero para que no parezca que es autorreferencial, un médico, por ejemplo, que ahora es muy habitual que el médico te dé el celular, ¿no? Hay médicos que Sí. primero tenés que pagar la consulta y después te Totalmente. atienden por teléfono, por WhatsApp o por Hay médicos o que por dicen, Skype. no diagnostico por acá, ese es su estatus Claro. en WhatsApp. Claro. Ah, mira. La cuestión tiene que ver, como decían las chicas, con los derechos, pero además, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Porque hay cuestiones que lo decían ayer algunos sindicalistas, digo, la CGT y demás, que querían discutir este tema fuera de la pandemia, ¿no? Pero en el mundo se está discutiendo qué va a pasar con las grandes ciudades, qué va a pasar a futuro cuando se esperan que haya otras pandemias, que esta no sea la última, Claro. que quizás sea la primera global o una de las primeras, ¿no? Entonces, el teletrabajo también va a ser una solución para que haya gente que de las grandes ciudades se vaya a vivir a otros lugares. Descentralice. En España está pasando, se descentralice, que sigan cumpliendo con su trabajo en forma remota desde Bien. otro lugar, desde una ciudad, donde no estemos todos aglomerados. Bien. es El ministro dijo, interesante. de hecho, que hay muchos proyectos hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Totalmente. Lo que rememoró fue cuando, alrededor del 2007, cuando Tomada era ministro, justamente es. se había empezado a impulsar esta discusión. Por eso lo puso en relación de que hay una gran trayectoria, ¿no? Más de 15 años discutiendo teletrabajo, nunca con la formalidad que hoy se tiene. También lo celebró mucho Facundo Moyano, diciendo que este es un proceso que viene a terminar toda una discusión, que con asesores, que de otra manera, que presentando proyectos, juntando firmas, los diputados ya vienen trabajando. Claro, claro. Es la urgencia de la pandemia lo que lo pone en la agenda el día de hoy. Pero la realidad es que es un tema que el Congreso viene debatiendo y que, como viene marcando muy claramente Laura, no tiene que ver con una nueva forma de contratación, sino adaptar las modalidades a Exacto. nuevas dinámicas sociales. Igual no lo sé si una nueva forma de contratación para muchas empresas lo va a hacer. En el cambio violento que esta pandemia nos ha generado en todo tipo de áreas. Está bien, no sé si pero hay va a empresas ser- que dicen, realmente las oficinas no las voy a alquilar. Voy a hacer una empresa solo de teletrabajadores. Pero tiene que estar dentro del contrato de ley del Bueno, contrato de trabajo, ¿no? ahí Eso es lo que no estamos. se puede vulnerar. Una Ahí ley estamos. que tiene 40 años en la Argentina. Claro, y las claro. condiciones de trabajo, ¿no? Exacto. Si tenés, digo, si estás trabajando desde tu casa, Sí, claro. si tenés el espacio físico, si Ni hablar. tenés la conexión de La internet, silla. quién la Correcto. paga, la silla. Sí, sí. Sé que hay empresas que están llevando sillas. Sí, Sí, lo he sí. escuchado eso. Sí. Pero digo que ahora es como un ensayo general. Sí, seguro. Y que después hay que ordenarlo. Claro, porque ahora el tema es ese, justamente lo que marcaba Analía. La cuestión es que quizás, como bien decís vos, Karin, un empleador pueda decir, perfecto, Listo, me ahorro. reduzco costos, Sí. cada uno a su casa, no pago ni almuerzo, no pago gastos de electricidad, ni de agua, ni de nada. No, porque justamente uno de los principios, uno de los puntos de este proyecto de ley es el tema de la indemnidad de los trabajadores, es decir, que los trabajadores no se vean perjudicados patrimonialmente con este proyecto de ley. Es decir, Correcto, que no correcto. porque están trabajando en su casa tienen que afrontar todos los mayores costos que les implica la electricidad, la conexión por internet, la teléfono. comida, el teléfono. Bueno, Eso los debería seguros. hacerse cargo, debería Los seguros, absorberse por parte del Va a empleador. terminar diciendo, venga que le alquilo la oficina. falta es venga la que acá voz. está más cómodo. Lo que falta es la voz del empleador, que sería. Claro. Bueno, lo que ¿cuándo va a se ser esa la escucharía? próxima reunión, Y las cámaras aparentemente empresarias? El próximo lunes. Y bueno, sí, hay que ver qué pasa con la comisión, si todos estos tiempos se aceleran, Ahí porque está, lo que también hablábamos está la recién. discusión con respecto a la posibilidad de la sesión. Eso va a cambiar un poco el escenario sin duda, ¿no? Hay que ver cómo sucede. Los días, la intención por lo menos de la presidencia de la comisión es que haya una sesión más informativa, que se reúnan también con el sector empresarial, que se pueda también dar esta discusión y allí los diputados y diputadas sintetizar un dictamen, ¿no? Que es el siguiente paso para poder habilitar la discusión. Muchas mujeres en este debate de legislación laboral, ¿eh? Sí, muy interesante también lo que decía la directora de Políticas de Cuidado del Ministerio, que es Lucía Sirmi Obón, que ella planteaba la cuestión de la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Lo planteaba, no va a ser la ley la que lo regule, sino que este proyecto de ley lo que viene es a instalar el debate sobre las tareas de cuidado que tanto hablamos, que recaen principalmente en las mujeres, no solo de los niños, sino también de las personas mayores. Así que eso también es una dimensión que ella planteó que había que hacer un trabajo de redistribución de tareas en el hogar, aprovechar este debate para avanzar en ese sentido. Sí, decía también, creo no equivocarme, haberlo escuchado cuando dijo, me pareció lo más interesante Sí. entre los puntos que destacó, es que eso de que se pueda trabajar mediante teletrabajo no implica
bueno, vos ahora que estás en tu casa puedes hacerte cargo de las dos cosas, del cuidado de los niños o de las personas mayores y al mismo tiempo cumplir en tiempo y forma tu trabajo. Digo, ahí hay que compatibilizar también y creo que va a formar parte por lo menos el debate. Tal cual. O sea, la cuarentena no va a durar para siempre y olvídense de que esto va a ser una normalidad porque no lo es y no lo va a ser. Hoy por hoy todos estamos absolutamente desbordados con todas las actividades, pero justamente esta nueva ley va a delimitar las obligaciones y los derechos en definitiva de las dos partes, sí. Claro, no, me acordaba, ¿no? Con un piecito moviendo el carrito de los Maitena, bebés. los chistes de Maitena. ¿No? Y trabajando. Cuando una lo pasó, pero que lo que está ¿no? pasando ahora, Claro. María, ¿no? Sí, Hoy por hoy, ese sí. sí está bien. Estamos en un estado absolutamente de excepción porque los chicos están en la Claro. escuela, pero muchas veces quien hace la comida cuando los dos están en teletrabajo... Una de las cosas que también me parecieron importantes que se dijeron hoy en la reunión tiene que ver con las diferencias entre los tipos de trabajo, ¿no? No es lo mismo el trabajo administrativo, no es el mismo Totalmente. el trabajo registrado que no Así es. registrado. Muchas mujeres tienen trabajos precarios en general, entonces también el acceso a esta dinámica es, acotada para el universo de trabajo registrado. Todo esto también se está hablando en el marco de la legalidad laboral, ¿no? Sí, ¿Y se habló cómo se van a bastante hacer los controles? del trabajo no registrado más y de la grave. malaria, que es para este país el 40% de los empleados que no están sujetos a ningún derecho, en definitiva, ¿no? Porque Así están es. fuera de Lo que de la dice regla, sí. Amanda del control, ¿no? Qué importante, porque vos hoy, ¿cómo controlás si cada uno está en su casa? Antes el Ministerio de Trabajo podía ir a una fábrica, a un trabajo y hacer algún control. Ahora, es cierto que el trabajo remoto queda en esto, queda absolutamente todo registrado, acá también y demás, pero exige otros controles, ¿no? Para el Estado, para las empresas, para si tenés un juicio laboral, me parece que... El ministro no descartó que algunas cosas se diriman en la justicia. Me llamó la atención, pero es parte del juego. También dijo algo en relación a los datos personales, que lo introdujo como una cuestión que no se había planteado hasta el momento. De la seguridad. Que la posibilidad también de que los patrones accedan a tu computadora en horarios y vean tus cosas íntimas, porque es la misma conexión, en definitiva, ¿no? Completamente. Sí, ese es un punto que a mí me llamó siempre la atención. Sí. La cuestión de seguridad cuando vos estás usando una computadora que es tuya para trabajar, en definitiva. Y hoy por hoy lo sabemos muy bien, la cuestión de datos que se mueven, alguien avesado en sistemas, rápidamente puede tomar. Si es la persona no tiene los controles y los antivirus y cuestiones que protejan su propia identidad. ¿No? Vos decís que para la trampa tengamos otra computadora aparte. ¡Oh, Argento! Mirá cómo los colores la llaman la atención. Hablando de Analía, porque quiero que me cuente, el coronavirus está cada vez más cerca de cada uno de nosotros y sí, porque estamos en un pico tremendo. Las balas están picando cerca. Básicamente, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires dio positivo, exactamente, y ahí está su tuit. Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento, las condiciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. Este tuit deriva que cada uno de los que participó en reuniones estuviera absolutamente cuidándose. Ahora hablamos de lo que significa para provincia de Buenos Aires o para la oposición tener este tuit, porque ya han habido otros exfuncionarios o legisladores con esta cuestión de peligro de contagio. Pero apareció esta carta esta mañana, que habla directamente del presidente de la Nación. Es un comunicado de la Unidad Médica Presidencial que salió esta mañana y dijo: considerando la situación actual en relación a la pandemia, observando la progresión en el número de casos positivos registrados en el ámbito del AMBA, que significan un aumento de la circulación viral, es mi responsabilidad, dice el médico del presidente, recomendarle al doctor Alberto Fernández continuar desempeñando sus tareas en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal. Bueno, imprescindible de medidas, prevención y cuidados. Recomienda que se consideren viajes, no más viajes o reuniones presenciales para asuntos de vital importancia. Todo a través de la máquina. O uno que va a estar con teletrabajo. Ahora, ni más ni menos. La cadena de contagios podría llegar hasta el presidente, no llegó en este caso, pero a ver. El miércoles pasado hubo una reunión entre Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Termín.
Federico Termín el jueves tuvo una reunión con varios diputados. Recordamos, por si hay alguno que aterrizó, Insaurralde contagiado. Insaurralde, claro, Insaurralde después Dio de esa positivo. reunión da positivo. De Tiene COVID, síntomas, sí. está internado. El jueves, Federico Termín, sin saber todavía que Insaurralde había estado contagiado, se reúne con un grupo de diputados. Por ejemplo, el exdiputado nacional Daniel Lipovetsky, Maximiliano Abad, Juan Pablo de Jesús y Alex Campbell, que es una persona muy cercana a María Eugenia Vidal. Eso es el jueves. El viernes hay otra reunión, un almuerzo, donde están María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lustó, Emilio Monzó, está con Alex Campbell también, María Eugenia Vidal, y entonces, claro, cuando confirman que Insaurralde está contagiado Empezaron a ver. y se puede haber estado contagiado Termín, puede haber llegado. El Claro. tema ahí hay un cabo suelto, que es que Otermín dio negativo. Otermín, que es pareja de una diputada nacional, por eso digo, ¿no? No sabía que era pareja de una ¿De quién? De la presidenta de la comisión bicameral. Espera. Te estoy Ya viene, poniendo- ya viene. No. La otra vez. Ya te Ya digo. viene. Parecida a llega. Vanessa Silei. Ya llega. Ya te digo. Bueno, ahora vamos. ahora te Esto digo. pasa Es oficial, por es hacer de oficial, ¿eh? Doña Rosa ¿Viste? en este canal. ¿Viste? No puedo. Las chusmas del No puedo, programa. no, tengo que callar hasta que la Y periodista mi diga- memoria, ¿viste? Me va a retar Gustavo Blego. No pasa nada, pero vos me dejas esa y la verdad queremos saber. No importa, pero decías, el cabo Entonces, suelto. El cabo suelto Federico Termín, que no tiene coronavirus. Entonces, negativo. si él dio negativo. Daniela Vilar, ahí está, gracias. Daniela Vilar. Digo, yo cuento toda la cadena porque así sucede Correcto. en cualquier pueblo, en cualquier provincia y Seguro. en cualquier ámbito de A to- trabajo. o Nadie en la de nosotros verdulería. está exento, nadie. Entonces dicen, ¿cómo se contagió? Porque Alex Campbell se hace el hisopado y le da positivo. Pero, por ejemplo, la esposa de Alex Campbell no tiene coronavirus. Entonces decís, pero si están conviviendo, ¿cómo puede ser que Porque no? los Como científicos están entendiendo y descubriendo este virus, por eso. Si se sabe que muchos positivos sus esposos dan, de hecho, la mujer de Insaurralde Claro. dio negativo. ¿verdad? Entonces, ¿de qué me Claro, estamos hablando? claro. Es así el virus, todavía no se sabe cómo El se comporta. viernes, esta reunión en la que estuvo María Eugenia Vidal, un almuerzo en el que hubo muchos, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, dicen que se mantuvo la distancia, Larreta dio de negativo, por Claro. ejemplo. Ahora, la distancia tiene que ser una distancia importante. Y María Eugenia Vidal dio positivo. Y sí. Está aislada en su casa. Un dato importante para comentar, porque era una Asintomática, duda. perdón, o presintomática, Ahora, no se sabe. ahora empezó a perder el gusto. Presintomática estaba y ya está. Y no se dio cuenta, claro. El tema es que María Eugenia Vidal es asesora de honorem de Horacio Rodríguez Larreta, por eso participó de la reunión, es lo que están explicando. No, ¿no? sabía eso. Asesora Ella estaba, por ejemplo, participaba, tenía reuniones antes de la pandemia y del aislamiento con gente de desarrollo social, con gente de las áreas que ella conocía bastante de su paso en la ciudad, ¿no? ¿Y ustedes pretenden que haya sesión con esta situación? O que se cambie la modalidad, porque con el recordemos que- presidente Guardado. Es delicado. Ahora, Son yo los creo que eso funcionarios y del políticos presidente están Guardado, acá que estamos en una reunión de mujeres, donde todas las suspicacias pueden decirse a viva voz, yo creo que le funciona a Alberto Fernández eso de mantenerse guardado. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía agendado el día sábado viajar a Rosario por el Día de la Bandera. Claro. Bueno, y ¿Eso no se había bajado antes Pero igual de lo este suspendió comunicado? ayer, claro. de acuerdo, Como que- pero a ver, me parece como que Queda esto más disimulado. justifica el hecho de que no vaya a Rosario. Me da la pero- impresión. Pues a mí Yo me deja estoy de más acuerdo tranquila. con vos. yo También es estoy de acuerdo. verdad Obviamente. que la circulación de la dirigencia política en las últimas semanas se relajó un montón, hubo muchos encuentros presenciales, hubo encuentros presenciales que no fueron reuniones sino fueron almuerzos, que también da una dinámica diferente, ¿no? De la relajación de las medidas de prevención. Entonces hay que pensar que el virus está en una situación de mucho contagio, hay cada vez más contagios en el AMBA, es difícil de contener, también eso afecta directamente a la actividad Bueno, política. bien. Y esta cuestión de que dirigentes de distintos ámbitos se junten con los legisladores y vayan Claro. transportando también la Claro. posibilidad de que el virus se transmite de una manera... Lo que se dijo en un principio, ¿no? Magdalena Odarda, por ejemplo, que fue legisladora nacional, es rionegrina, es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estuvo en Chaco, en una función de su cargo.
y volvió con Es que ese es el contagiada de tema. coronavirus, Deberían ¿no? realmente restringirse absolutamente El tema las que cuestiones Alberto de Fernández, movimiento. porque uno dice, ¿por qué empezó a viajar tanto? El tema es, hay una foto que también le fue funcional a Alberto Fernández, que es Axel Kicillof a la izquierda, Horacio Rodríguez Larreta a la derecha, generó mucho ruido en Juntos por el Cambio, él actuando de moderador y demás, pero al resto del país, a un país federal, que él quiere mostrar que en muchas provincias hay actividades y se está trabajando, claro, es una foto muy urbana, digamos. ¿Eh? Seguro, El AMBA, seguro. la ciudad de Buenos Aires, atiende en Buenos Aires. Entonces empezó a querer mostrarse con gobernadores, volver a lo que fue su esencia en la campaña, mostrarse con gobernadores, el presidente federal, Está muy bien, mostrar que es hay su un trabajo, país, pero que hay un se país que entiende. está activo, pero cada vez Se que se entiende. mueve el presidente, no solo la comitiva, No, hay se gente que mueve quiere ir a no se verlo, que mueve sale a la el vereda. Ni Y hablar, además también ni hablar. el foco de mayor concentración de contagios es el AMBA, entonces cualquier persona que circule del AMBA hacia otro lugar es Completamente. posible portador también de los virus. Bien, bien. No, es delicado. Y la verdad, como ciudadanos, estamos todos preocupados y si las autoridades nos pedían que nos quedemos en casa, que estamos en el pico máximo, bueno, hay las actividades esenciales, acá las estamos cumpliendo con mucho protocolo, pero es cierto, ante la duda, realmente quedarse. Es una época que ya va a terminar. Leía Y que por los ahí funcionarios prediquen con el ejemplo, ¿no? También, eso es y el importante. Porque lo cierto es que uno tapabocas, habla de que, sí. por ejemplo, Analía recién daba cuenta de este almuerzo entre Claro. Rodríguez Larreta, Vidal, Monzó, Lustó. A ver, perdón, pero que yo sepa, Vidal no es ninguna funcionaria pública, Monzó tampoco lo es. Deberían estar cumpliendo la cuarentena como cualquier Son hijo de bueno, vecino. Monzó Sí, también está muy asesora bien a la que digas reta, pero eso, está muy Pero a hacerlo ver, por Zoom. digo, Exacto, a se ver, pueden reunir por Totalmente, Zoom y totalmente. almorzar por Zoom. Claro. Sí, no, digo, sí. hay que predicar con el No, ejemplo. y la sociedad civil deberíamos insistir aún más, a ver, y sobre todo cuando son funcionarios, señores, se tienen que cuidar más que nadie eso, para porque- que este país siga marchando en situación Claro, tan excepcional. Porque no es solo el ejemplo, es el rol que cada uno tiene en la Exacto. sociedad. Eso, exacto. Horacio Rodríguez Larreta, como su ministro de Salud, como Está Axel claro. Kicillof, Alberto Fernández o cualquiera, te guste o no, sea del partido que sea, tienen delegado una función y tienen que comandar. Digo, yo veía el otro día a Sergio Berni en un operativo de seguridad. Sí, Y él claro. dice, no, yo me cuido, yo puedo, yo tengo portación de arma y demás. Sí, pero si a él le pasa algo, no hay ministro de seguridad. Si él cree que es tan bueno para ese cargo como todos los demás lo deben creer, entonces pues hay que cuidarse, porque la función de asesor de imagen, por ejemplo, que pudiera tener, o política, que pudiera tener Monzó, la puede cumplir él o la puede cumplir algún otro, o se puede cumplir por teléfono. Bien. Ahora, el jefe de gobierno tiene una función que... No, vital, vital. Claro. Señores, por favor, cuídense, quédense en su casa y utilicen más las redes sociales y el teletrabajo que en cualquier momento ya va a estar Claro. legislado, afortunadamente. Pero ellos no tienen derecho a desconexiones. No, los diputados no se me desconectan. Bueno, sí se pueden desconectar en la sesión. ¿No, Albor? ¿Cómo le va? Albor Cantar, de la provincia de Santa Fe, UCR. ¿Cómo le va, diputado? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy Bien. Se está cuidando, ¿no? Porque justamente estamos hablando de eso, de funcionarios. Acá en casa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué tal estuvo hoy la reunión informativa de la comisión? Por supuesto, nuestro canal estuvo transmitiendo, estuvimos escuchando atentamente ayer con los sindicatos, hoy con el ministro. ¿Qué nos podría contar, Albor? Bueno, realmente fue una muy buena reunión, lo decíamos al finalizar la misma, unas 2 horas y media, que sumamos a las 3 horas de ayer con diferentes dirigentes gremiales, que nos van mostrando que hay una línea común de coincidencias en cuanto a una futura reglamentación normativa de esta modalidad laboral que es el teletrabajo, y que, como inclusive hoy dijo el propio ministro Moroni, la pandemia, el COVID-19 nos la puso de frente de nuestras caras, y esto hace que un tema que se intenta legislar en nuestro país desde hace 12, 13 años, hoy veamos que tenemos una necesidad imperiosa de avanzar en esta normativa. No es casual que haya alrededor de, no sé si son 16 o 17 proyectos de ley presentados en nuestra Cámara de Diputados, y creemos que hay un altísimo porcentaje de coincidencias que
nos hacen ver con optimismo que en los próximos días, las próximas semanas, podemos avanzar con la intención de llegar a un dictamen común. Diputado Cantar, Laura Serra lo saluda, ¿qué tal? Hola, Laura. ¿Qué tal? Preguntarle justamente cuándo cree que pueden ya alumbrar, dar a luz un dictamen consensuado, si va a ser el lunes, si va a ser el martes, si usted cree que puede ser un tema de debate para el recinto la semana que viene o cree que todavía es muy apresurado el tiempo, y concretamente si todavía hay alguna diferencia que tienen que pulir y cuál sería esa diferencia. Mira, nosotros tenemos seguramente el lunes próximo una tercera reunión informativa en la que vamos a estar convocando a través de la presidencia de la comisión a empleadores, a magistrados de la temática laboral, obviamente, a algunos especialistas que han trabajado sobre el tema, casos, por ejemplo, de la gente del CIPEC. Y luego de ello creo que vamos a procurar que en la semana podamos tener la reunión de comisión a la cual aspiramos a llegar con los mayores consensos, y si los acuerdos se llegan, podremos estar en condiciones en la semana próxima de dictaminar en la comisión, y si esto es así, seguramente en la primera sesión próxima a ese dictamen de comisión podrá tratarse en el recinto. Pero yo soy partidario que lo más importante es, más que apurar en 24 o 48 horas el tratamiento del tema, es en que alcancemos los más altos niveles de consenso y que podamos llegar a una normativa que nos deje en mayor o menor medida satisfecho ¿Y qué queda por resolver para diputados y diputadas? ¿Qué queda por resolver para llegar al consenso? Yo creo que hay cuestiones mínimas de redacción, de técnica legislativa. Hay algunos temas puntuales que se han planteado, particularmente el día de ayer, por parte de algunos dirigentes sindicales que hoy se han vuelto a tratar y escuchar en la reunión con el ministro, definir el ámbito de aplicación, si es solamente el ámbito privado, como entiendo yo que opina la gran mayoría de los miembros de la comisión, o si también está la posibilidad de abarcar el ámbito público. Entonces, pero reitero, ¿no? Yo veo más la discusión al nivel de detalles de cómo reglamentar tal o cual tema, que en referencia a incluir o excluir algunas temáticas que puedan generar diferencias. Sí. Diputado Cantar, Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Analía, mucho gusto. Igualmente. ¿Quedarían todos los temas saldados en esta ley, o en el marco de la pandemia y del aislamiento va a salir una ley que quizás a futuro necesite una segunda ley que acompañe o que amplíe, que incorpore otros derechos? Creo que acá hay que tener en claro dos cuestiones. En primer lugar, que como toda ley laboral, esta ley lo que regula es un piso regulatorio de derechos de trabajadores, y que después en cada ámbito de aplicación de esta modalidad que es el teletrabajo, en cada ámbito de aplicación, a través de la negociación colectiva, podrán ampliarse estos derechos. Esto como primer cuestión. Lo segundo que es importante que quienes nos están escuchando sepan distinguir, que lo que estamos regulando en este momento es una relación laboral típica, que la única diferencia es que la prestación del servicio, en vez de brindarse en el establecimiento del empleador, la prestación típica se brinda fuera del establecimiento, generalmente en el domicilio del trabajador. Y que esto es diferente a su vez de otro tema, de otra discusión que se viene luego de la discusión del teletrabajo, más tarde o más temprano, que son las relaciones de trabajo a través
de las plataformas digitales, que es otra cuestión muy diferente, porque ahí ya estamos hablando no de dos partes, empleador y trabajador, sino de tres partes: el empleador, la plataforma digital que sirve de aplicación y el beneficiario del servicio, entonces, y el trabajador, por supuesto, ¿no? Entonces creo que esto es lo primero que tenemos que distinguir, que hoy estamos apuntando a una modalidad contractual que tiene la particularidad de que el servicio laboral no se presta presencialmente en el establecimiento del empleador, sino que se presta remotamente, generalmente en la mayoría de los casos, Diputado, en el domicilio del trabajador. Y lo otro son diferentes situaciones, como son el caso de las empresas de reparto, caso Pedido Ya, Rapid, o empresas de servicios, como el caso de Uber, Global y demás, que evidentemente son situaciones diferentes. diputado, ¿cómo está? Le quería preguntar, ya que usted es de Santa Fe, ¿cómo ve la situación de Vicentín? ¿Qué nos puede comentar con respecto a lo que se está viviendo? Sabemos que hay muchos pequeños productores que son acreedores de la empresa. ¿Cómo ve el panorama y la posibilidad de que esto llegue prontamente al Congreso? Bueno, con mucha preocupación porque nos desayunamos todos los santafesinos, creo que hasta el propio gobernador, y ni que hablar la gente de Avellaneda y de la propia empresa, con un decreto de necesidad de urgencia de intervención de la empresa que, a nuestro juicio, al mío personalmente, es absolutamente ilegal e inconstitucional, porque la empresa está en un proceso de concurso y quien conduce ese proceso de concurso es el juez, y una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, encima de un Poder Ejecutivo nacional, en una empresa privada, en un Poder Judicial provincial, es realmente atentatorio al sistema de división de poderes. Y por otra parte, la idea o el proyecto de expropiación que estaría entrando en los próximos días a través del Senado de la Nación. En el medio de ello, la reunión del presidente con los miembros de la empresa y con el propio gobernador de la provincia. A la salida de esa reunión, el gobernador hablando de que el presidente está abierto a escuchar otras salidas que puedan ser diferentes de la pensada originalmente por el Ejecutivo. Después, pocas horas después, el presidente diciendo que la única salida que ve es lo de la expropiación. Obviamente esto produce un alto grado de incertidumbre en toda la región, a tal punto que en la provincia de Santa Fe, ya no solo en Avellaneda, se está pensando en una movilización muy fuerte en rechazo a estas medidas del Poder Ejecutivo Nacional para el próximo sábado, ¿no? Bien, estaremos atentos entonces. Diputado, lo vuelvo al teletrabajo. Usted, como abogado laboralista, debió haber participado en cientos de pleitos y de cuestiones, justamente por esa experiencia, anticipándose a lo que puede llegar a ser el reclamo del trabajador en estas condiciones de teletrabajo. ¿Qué puntos de todos los proyectos cree que hay que prestarle especial atención, que no puede dejarse de lado? Acá hay 4 o 5 cuestiones que son centrales a mi juicio. La primera de ellas es que lo que es el principio de indemnidad y de igualdad. De igualdad significa que el trabajador que presta servicio a través del sistema de teletrabajo no debe tener una situación desventajosa, sino debe tener los mismos derechos y obligaciones que el que lo hace en forma presencial. Y de indemnidad, porque significa que no debe tener ninguna cuestión que por esa prestación de servicio, por esa modalidad laboral, sea perjudicado. Es decir, que tenga costos adicionales, porque tenga que invertir en una computadora, porque tenga que mejorar su red de internet, porque tenga que cambiar su teléfono celular. Claro. Por otro lado, el tema de la voluntariedad, es decir, el cambio de una modalidad presencial a una modalidad de teletrabajo o una modalidad de trabajo a domicilio, tiene que exigir necesariamente el acuerdo de las partes y, por lo tanto, el acuerdo voluntario del trabajador para brindar ese servicio bajo esa modalidad. Otra cuestión importantísima
es el derecho a desconexión. Sí. Yo comentaba en la reunión de ayer que daba el ejemplo de que estamos viviendo hoy, en nuestro caso los diputados, que estamos permanentemente de una reunión en otra, ya perdimos toda la noción de cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo es feriado. Bueno, este tipo de cuestiones en el caso nuestro está totalmente justificada, pero debe evitarse totalmente en el caso de los trabajadores. Los trabajadores tienen que, y las trabajadoras obviamente, tener el derecho a desconexión y la obligación del empleador a que haya determinados horarios diarios y de una jornada en la que no pueda ser requerido el servicio del trabajador que presta el servicio bajo esta modalidad. El derecho a la intimidad. Uno presta su servicio desde su domicilio y esto tiene que ver también con resguardar la intimidad de la persona, de los datos, claro. Exactamente, de las personas, los datos, sobre todo cuando una cuestión es tan sensible, cuando se trabaja en forma informática, ¿no? Creo que sobre la base de estas cuestiones, más los derechos colectivos, el derecho a la sindicalización, el derecho a la representación y a la negociación colectiva, son cuestiones que hay que garantizar que estén en esta futura norma de teletrabajo y por supuesto que de la misma manera esto sirva también para generar empleo que tanta falta nos hace en el país y más falta aún lamentablemente va a ser una vez que salgamos de esta situación de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Bueno, esperemos entonces la semana que viene en una próxima reunión poder escuchar a esta otra parte, a la parte empleadora y también a la parte de la justicia, que es bien importante y ya pronto será ley, si Dios quiere, con la aprobación en diputados, bueno, luego girará al Senado. Una pregunta personal, ¿me permite, diputado? Atrás tiene un cuadro con un triángulo que me resulta muy familiar porque fue el primer disco que recibí en mi vida de Pink Floyd. ¿Usted es amante de la música de Floyd, de Gilmour, de Waters o qué pasó? ¿O de quién? No. Tenemos con mi hijo mayor, me imagino, entre otras coincidencias, el gusto por Pink Floyd. Y si sos seguidoras, no sé si alcanzarás a ver, que es un diseño que hizo Nicolás, mi hijo mayor, sobre 3 tapas diferentes de 3 álbumes de Pink Floyd, así que está acertada la imagen inicial. Muy bien, aparte le sienta el triángulo, a mí hay una cosa medio de deidad ahí atrás que no está mal, nos gustan los Zoom porque podemos penetrar un poquitito en la intimidad de cada diputado. Muy amable, Álvaro, muy amable por su tiempo, gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Hasta luego. Sí, vemos las ondas, viste, que tiene cada uno, sillón, la casa, la iluminación. Es lindo eso, ¿no? El tema del Zoom y poder ver cómo son las bibliotecas, las casas, ese pedacito de la cotidianeidad de cada legislador. Hay algunos que tienen una luz maravillosa, otros que no se los ve, pero el equipo, perdón que te interrumpa, el equipo tecnológico de acá de diputados mismo de este canal han sugerido muchas cosas con respecto a la imagen. Que les den bolilla es otra cosa, pero bueno. No, pero lo cierto es que desde que comenzaron estas videoconferencias, no sé si ustedes notaron, pero todas las diputadas están más producidas. Total. Están más maquilladas. Ustedes que las conocen, están peinadas, ¿viste? Sí, bibliotecas ordenadas. Bien. Salvo alguno que vimos que estratégicamente, ¿no? Trabajó la imagen. ¿Fumó? ¿Qué diputado? Leonardo Grosso, creo que era. Bien Hackman ahí, de fumar la parte de atrás es una aplicación esa. Señores, volvemos enseguida que hay mucha más información de lo que pasa en Cámara Baja. Aquí estamos, en TTV. Ya volvemos.
toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, desde más temprano que estamos al aire, claro, hablamos de todo un poco, sobre todo con lo que tiene que ver con las comisiones que ustedes pueden ver en este canal. Hace un ratito fue la de teletrabajo y hubo otras cuestiones también ligadas al COVID, a los contagios de los funcionarios, al pedido del médico del presidente para que hiciera teletrabajo justamente y se quedara allí aislado. Bueno, distintas cuestiones estamos contándoles y sobre todo los proyectos que se están presentando en las distintas reuniones de diferentes temas relacionados a la pandemia y no, para que el día de mañana, bueno, puedan tratarse en distintas sesiones. Y uno de ellos fue una nueva reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal y Mujeres. Sí, ahora va a ser el jueves, va a ser el día de mañana. Así es. Son 4 los que estaban previstos, empezaron la semana pasada. Están revisando un poco la legislación vigente que hay, los proyectos que se tienen en carpeta. Más de 20 contaba la diputada Mónica Macha en estos días que tienen que ver con la modificación de la cuestión penal. Y convocaron a la Comisión de Mujeres justamente para tener una mirada de género sobre todos esos proyectos que tienen que ver con nuevas figuras, con cuestiones que tienen que ver con las medidas de protección, las medidas de prueba. Distintas cosas que sí o sí tienen que revisar, porque a la luz de los acontecimientos, de la realidad, por más legislación que haya, si no se tiene un cuidado en algún artículo que no se está cumpliendo, bueno, ahí hay que meter la atención. Por ejemplo, eso de cuidado de la víctima es impresionante, ¿no? No, y también esta cuestión que tiene que ver con que las leyes se van revisando a la luz de la práctica, ¿no? Acá ya llega
llegan a acuerdos, a veces los acuerdos son lo que se puede concretar y después en la práctica nos vamos viendo las dificultades. Por eso han convocado especialistas, personas que tienen experiencia en la práctica, en el litigio, en la vida cotidiana y vienen siguiendo esta implementación de las leyes. Claro, bien. ¿Algo para agregar, Analía? Sí, lo decíamos el otro día, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en el contexto de pandemia, cuántas leyes quedan como desfasadas, incluso los decretos presidenciales, ¿no? Digo, por ejemplo, lo que hablábamos recién con el teletrabajo. Una de las diputadas que participa de esta comisión es Carolina Gailar, ¿no? Claramente. Acaba de ser mamá, es una de las 2 mamás en pandemia. Claro. Hay que ver cómo, ¿no? Los derechos de una madre, los derechos de maternidad, si se están cumpliendo o no. Sí. Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que hoy, en el marco de la pandemia, han sido mamás? Sí, un artículo muy interesante hubo estos días sobre todo eso. Sí, porque sí, total, sí. como decíamos por varios recién, miles, niños que han nacido en esta pandemia. Claro, muchos. Bueno, hubo cuatrillizos también en estos días. Mira, un caso cuatrillizos. Madre mía. Sí, impresionante. O madre de mellizos, mirá, Dios mío, lo tuyo por 2. O sea, 4. La presencia también de las ministras, ¿no? Es importante porque tanto, si bien no estuvo Elizabeth Gómez Alcorta todavía, va a estar al cierre en la última de las presentaciones, sí estuvo la responsable, que es la responsable justamente del área que tiene que ver con la cuestión de la violencia de género y de los crímenes. Sí. Va a estar también esta semana, el día de mañana, además de Estela Díaz, que es la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, va a estar Raquel Asensio, que ella viene trabajando muchísimo en la defensoría, no tanto en el Ministerio Público de los fiscales que tienen que acusar y hacer las investigaciones, sino los víctimas. Claro, los que trabajan con las víctimas. Claro, también va a estar Marisa Herrera, que es una de las autoras del Código Civil y Comercial. Ella también está siendo nominada por el Ejecutivo Nacional para formar parte del Comité CEDAW, que es uno de los que analiza la implementación de todos los convenios en relación a la violencia de género. Luciana Sánchez, que es abogada justamente del asesinato de Diana Zacayán. También va a estar Marina Biasi y Julieta Di Corleto, que también es una referente de la justicia en Mendoza. Así que la presidenta, lo decía recién nuestra compañera Amanda, es Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y justamente se refirió a un tema sensible, que es la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que se discuta en la Cámara Baja este año. En principio tenemos un escenario muy bueno, tomando en cuenta el proyecto que va a enviar Alberto Fernández al Congreso. Esto es inédito, nunca había sucedido y me parece una excelente noticia. Tenemos el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara del Senado, todos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que tiene todo el peso de un proyecto oficialista. Eso me parece que es un escenario político mejorable. Todos aspiramos a tener aborto legal 2020. Eso desde ya. La interrupción voluntaria del embarazo, porque aborto legal ya tenemos. Interrupción voluntaria del embarazo en este año. Bien. Pero la cuestión es esa, es poder ubicar el mejor momento político. Y yo ahí creo que hay como una discusión que se da como en un tiempo lineal, ¿no? O sea, transcurren los días y los meses. Pero también yo creo que ahí se choca o se combina con un tiempo circular, que es otro tiempo, que es el tiempo de la posibilidad política. Y tenemos que estar atentas a esa situación y ahí tomar la definición. Bien, muchas cuestiones, ¿no? Claro. Interesantes que nos decía Mónica Macha al referencia. Sí, también es importante que en estos encuentros que están haciendo desde la comisión justamente se planteó en la primera reunión por qué no se discutía la cuestión del aborto y se propuso desde la presidencia de las comisiones justamente amplificar el temario, porque si bien la legalización del aborto es un proyecto que va a impulsar el Ejecutivo y que tiene que ver con el Código Penal específicamente porque está penado en uno de sus artículos, bueno, la realidad es que también hay muchas otras cuestiones. ¿Qué pasa con la persecución de las mujeres privadas de la libertad por cuestiones de drogas, ¿no? ¿Qué pasa con las maternidades en prisión? El 80% de las mujeres detenidas son por cuestiones de droga. Mirá si no se puede hacer prevención. Exactamente. Teniendo ese número, ¿no? Y también la cuestión de las excarcelaciones, ¿no? Si se puede permitir la probation o no en algunos casos, cuestiones que tienen que ver con la dinámica más vinculada a las acciones legislativas que puedan ajustar las medidas que llevan adelante los abogados, las abogadas, cuando llevan casos de violencia de género, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que son muchísimas las denuncias, muchísimos los llamados, pero después a la hora concreta de ir y seguir adelante con la denuncia es muy engorroso y no están los mecanismos tan aceitados.
¿Qué es lo que dicen ellas, las mujeres víctimas, cuando se les pregunta después de un tiempo de haber dado a conocer su denuncia? Muchas de ellas en los informativos que condujo a lo largo de estos últimos años, lamentablemente terminan de la peor manera y uno se entera que hizo 20 denuncias y entonces ahí decís, Dios, la mataron todas esas veces que pasó la denuncia, la mataron. Porque fue así, es una cadena que no termina. Si, a ver, estás así, estás cumpliendo con la ley te está protegiendo, ¿y qué es? Es el juez, es el juzgado, es el territorio, son aquellos que tienen justamente que asistir a unas clases de la ley Micaela. ¿Qué pasa cuando la mujer va a hacer tantas denuncias y queda en la nada? Lo que pasa es que los procesos penales, sobre todo, y los procesos judiciales son engorrosos, son caros, son complejos, no los puedes hacer individualmente. Vos podés empezar con la denuncia, pero después lo tiene que seguir alguien especializado. Y todo eso es complicado. Y además, en general, las personas víctimas de violencia de género están muy vulneradas también en su subjetividad. Los mecanismos que hoy existen no tienen la empatía para la escucha, ¿no? Si bien existe la ley de víctimas, es muy reciente, todavía no se puede implementar Por ejemplo, las pericias psicológicas que lo mencionaban. No me acuerdo qué diputada dijo, ¿cuántas pericias se les puede hacer a una persona? Lo que pasa es que se duda mucho de la palabra de la denuncia. 7, estamos hablando. Se duda mucho de la palabra de la víctima en la denuncia, entonces muchas veces se la somete a ellas a pruebas a ver si está diciendo la verdad, si no está diciendo la verdad, si está fabulando, ¿no? Hay algunas figuras que se intentan instalar, como el falso SAP, que tiene que ver con que las madres hablan mal a sus hijos de sus padres. Entonces, hay muchos mecanismos que la justicia avaló durante muchos años, pero lo que ha cambiado es el paradigma y la mirada sobre cómo avanzar en estos temas. Y eso es un poco el espíritu de estas reuniones que se están llevando a cabo en estas reuniones conjuntas. Bueno, bien, interesante, porque la verdad nos podemos enterar en este tipo de cuestiones de lo que pasa en verdad, ¿no? Y no solamente que nos llegue a través de la prensa algún caso en particular o que nos quedemos con una fotografía de un mundo muy inmenso, que es el de la violencia de género, que es el de la violencia en el hogar, donde todavía corren tantos paradigmas que hablan en el sentido de ¿qué hiciste para ponerlo así? Muchas veces esa palabra viene del lado de lo más querido, que es de la propia familia, ¿no? Cuando la propia madre le pregunta a una víctima, eso ya es una situación tremenda que hay que desencajar. Que no siempre tiene que ver con la condición social o económica, ¿no? Porque, digo, la violencia de género atraviesa todas las situaciones, incluso mujeres que uno dice, bueno, pero si tiene herramientas, si tiene acceso a la información, y aún así, como decía Amanda, la vulnerabilidad, la violencia psicológica también, porque la violencia no solamente es una violencia física, entonces va acompañada, ¿no? Y bueno, ¿y cuántas veces también la víctima que a veces se da marcha atrás? Totalmente, ¿no? Y esa, como decías Amanda, esas violencias invisibles, ahí, en los noviazgos, ahí hay que hacer mucho trabajo de prevención, de esto también es violencia, con una cuestión de celos o alguna palabra, aunque te la digan con una sonrisa, bueno, ahí está el punto, porque después genera en una situación violenta no solo para las mujeres, sino para los niños, niñas, como les quieran decir, que atraviesan esa vida y se transforman en adultos que pueden o bien irse realmente y evitar todo tipo de violencia o ser parte de la violencia porque nacieron en ese ámbito. Cambiamos de tema. Movilidad jubilatoria. ¿Participaste? Sí. Hubo reunión de la comisión que está analizando justamente esta fórmula que se tiene que poner en vigencia, que se tiene que actualizar. Las reuniones son los días lunes, pero como fue feriado se traspasó al día martes, se trasladó el día martes. Son 17 los miembros, son 6 diputados y 6 senadores de los principales bloques, de Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos, y también miembros tanto del Ejecutivo Nacional de distintos ámbitos, ¿no? Jefatura de Gabinete, Ministerio de Trabajo y ANSES. Sí. No estuvo Raberta esta vez en esta reunión, pero sí estuvo su jefa de asesores, así que estuvo representado también el ANSES. Y lo que están haciendo ahora, según nos comentaba el diputado Casareto, que es el titular de la comisión, es una ronda de consultas. Estuvo el director de la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que habían hecho ya un informe sobre el régimen especial de jubilaciones. Estuvo también el abogado especialista en previsional, Jorge García Rapp, dando sus pormenores y pareceres sobre la historia también del sistema jubilatorio. Sí. Y están buscando ahí llegar a algunos acuerdos. La realidad es que el sábado vence el plazo para los 180 días para la fórmula. Ya fue.
Ya fue, pero bueno, la realidad es que también desde la oposición lo que plantean es que, si bien se presentó el 4 de junio un proyecto aquí en la Cámara Baja para que se extienda por 180 días más, no hay sesión, no creemos que eso llegue a poderse debatir. Desde Juntos por el Cambio dicen que no quieren acompañar que sea ni por decreto ni por una ley, sino que quieren reponer la fórmula anterior. Están viendo ahí cómo negociar. La realidad es que es muy probable que el sábado sea por decreto, el plazo de 180 días para seguir analizando, y ya Casareto tiene previsto varias reuniones por delante, ¿no? Se juntan todos los lunes a como dé lugar, es la decisión de esta comisión que se conformó hace 5 semanas, ¿no? Tampoco tanto tiempo, y ya para la semana que viene van a estar viniendo representantes de la Organización Internacional del Trabajo y también del consultor Eurosocial, que es el ámbito que reúne al sistema previsional europeo, para ir viendo cómo son las medidas, sobre todo de cómo se constituye esta fórmula que, recordemos, Cristina había hecho una fórmula, Cristina Fernández, donde había un porcentaje de el índice de salarios y el índice de precios. Esto se cambió la proporción. Es más grande. Y lo habrás visto en la historia, han sido tantas y tan diversas las maneras de sacar la cuenta de lo que tiene que cobrar un jubilado, sobre todo atado a la movilidad del trabajador en actividad. Que eso, y ni que hablar de los tiempos inflacionarios en nuestro país, que ya los conocemos, quienes tenemos cierta edad, que se reciclan lamentablemente, y sobre todo ahora. Y hay que ponernos también en relación a todo el proceso de las AFJP, porque recién en 2008 se restableció un poco el sistema, así que también se está viendo cuál es la fórmula que mejor condiciones le presta, en definitiva, a pensionados y jubilados. Y la preocupación del Poder Ejecutivo, que tiene que ver en el contexto de pandemia, con la deuda que tiene Argentina, en el medio de la renegociación. Totalmente. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que va a venir mañana a dar su primer informe al Senado, así que el próximo mes por ahí lo tenemos por diputados. Bien. Una de las cosas que les va a decir, porque ya está escrito el informe, es que el presupuesto 2020 no va a estar en el Congreso hasta septiembre. Correcto. O sea que si en septiembre recién pueden hacer una proyección de lo que serían los gastos del año, difícil que antes de esa fecha puedan consensuar ninguna fórmula para las jubilaciones, que es una gran parte de la porción de los recursos del Estado. Pero lo que sí es importante es que la comisión sigue funcionando, se está reuniendo y hay voluntad. También decía, por ejemplo, el diputado Pastori, que es de la UCR, que es uno de los especialistas en economía de la Unión Cívica Radical, que ellos siguen participando, van a seguir dando su acuerdo para revisar un poco el proceso histórico que se viene dando en la Argentina y en otros lugares del mundo, para llegar a consensuar una fórmula que sea más eficaz y que no genere tampoco ninguna descompensación en las cuentas públicas. Y quizás sea mejor no apurarla, ¿no? Porque en este contexto por ahí te apurás y pierden los jubilados. Entonces quizás sea mejor, en este caso, digo, es una opinión personal, vamos a ver si después se cumple o no, pero quizás sea mejor ir haciéndolo cada lunes una reunión, y cuando se pueda establecer que sea la mejor opción para los jubilados. Sí, recordemos que estaba vigente la que se suspendió, que tenía una mayor proporción de la fórmula del índice de inflación, y eso también la hacía descompensarse mucho en este proceso donde la inflación es tan alta. Se fue estableciendo a través de una ley de movilidad jubilatoria que tuvo muchas complicaciones a la hora de ser votada, se suspendió, hubo movilizaciones, hubo represión, hubo una situación de contexto difícil, por eso también se está sometiendo a una revisión, y donde el oficialismo de entonces, que hoy es oposición, tiene, bueno, su posición también tomada al respecto, y no quiere negociarlo en el sentido de que asume que su fórmula es la mejor, ¿no? Porque es superadora a la anterior. Entonces es una situación compleja, pero que está en vías de resolverse. Estamos en comunicación con la diputada Ana Carolina Gailar del Frente de Todos, provincia de Entre Ríos, a propósito de la Comisión de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad, y otros temas también, en los que estuvo trabajando muy activamente, porque bueno, ella es presidenta de la Comisión de Legislación Penal, pero decía otros temas que ya les vamos a contar. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Antes que nada, ¿fue madre hace poquito? Sí, hace 3 meses y medio más o menos. Criatura de cuarentena, ¿cómo fue eso? Te pido, Ana, contame, porque realmente ahí entramos en una confianza de entender lo difícil que debe haber sido, junto a otros miles de personas que fueron padres en cuarentena. Sí, igualmente yo creo que es más complicado cuando se desató y en el marco de la cuarentena. Felipe nació el 4 de marzo, nació al otro día de que se... Sí, pero nació el otro día de que se conoció el primer caso de coronavirus
en el país y bueno, y en la misma clínica donde se estaba tratando el paciente con coronavirus, por lo cual nos llamaban nuestros amigos y nos decían, están mirando la tele, y nosotros con Nico, que es el papá, nos hacíamos los tontos y decíamos, no sabemos nada, ¿qué pasa? Porque estaban todos aterrorizados de lo que pudiera pasar. La verdad que el obstetra nos transmitió mucha tranquilidad y me parece que la peor parte se la llevan aquellas madres que están gestando en este momento que tienen que parir en cuarentena. Nosotros, por suerte, Felipe nació, nos vinimos acá y la cuarentena empezó después. Sí, obviamente que todos dicen qué terrible lo de tener un bebé en cuarentena. La verdad que Nico es un compañero en eso, las tareas del hogar, del cuidado con él. Y por otra parte, también pude dedicarme sin tanta culpa a disfrutar cada momento de sus primeros 3 meses, ¿no? En eso tengo que ser sincera con ustedes. Si hubiese estado la actividad normal, a mí me hubiese costado mucho estar en mi casa con el bebé todo el tiempo, porque bueno, la labor diaria de uno la cámara hace que tenga otras exigencias y uno no puede. Todos nos preguntan a los diputados, ¿ustedes tienen licencia? Y la verdad que los diputados no tenemos licencia, porque no tenemos salario, no tenemos aguinaldo tampoco, la dieta es dieta, no es salario, entonces bueno, hay un montón de cuestiones que no están previstas. Bien. Si queremos nos podemos tomar la licencia por embarazo, pero no es algo que esté escrito y que diga que nos corresponde ese tiempo a las mamás que somos diputadas y tenemos bebés. Bien, buenísima la aclaración, Ana. Viene muy bien enterarse un poco cómo es la vida de una mujer que es reciente madre en la Cámara y en estas condiciones tan difíciles. Así que un abrazo al padre también, legislador. Bueno, a Nicolás propósito, Rodríguez que estuvo en DTV. Exactamente, exactamente, lo tuvimos acá, el padre de Felipe. Hablando también. Muy bien. Diputada, para preguntarle, bueno, encaminado estas comisiones para entender que algo debe cambiar y deben modificarse ciertas cuestiones básicas en nuestra legislación penal para con la cuestión violencia de género. ¿Qué puntos le gustaría resaltar para ir metiéndonos en el asunto? Bueno, me parece que lo hablábamos con la diputada Mónica Macha, que fue muy interesante bueno, ahora se los voy a mostrar. Viene el papá con Felipe. Por favor. Ver a Felipe, sí, queremos. Mira, ay, cosita. Yo tengo una pregunta que no es política, pero que tiene que ver con la cuestión de género y es, ¿cómo estás, Carolina Analía Argento? ¿La mamá puede influir en la elección del cuadro de fútbol de un varón como Felipe? Mira. Qué gordo, precioso. ¿Qué dice? Me está retando Nico con el dedo, porque no sé, estoy acá cargando la tablet mientras hablo. Más o menos, mirá, yo soy de Boca y Nico es de River. Y el otro día vino un amigo de Racing y le dice, Felipe tiene que ser de Racing. Seguro. Creo que no, Nico con lo fanático que es no tengo chance. Pero ¿quién te dice que el gurí elija y cuando elija lo que yo le digo al padre que él va a elegir? Y a veces, viste, lo forzado no sirve. Entonces digo, si lo fuerzo a ser de River, capaz que Felipe termina de... Se da vuelta, tal cual. Se da vuelta y es de otro equipo. Pero bueno, por ahora tenemos babero de River, chupete de River, y todo de River en esta casa. Amén. Y bueno, es así. Son ciertas concesiones que se hacen, después veremos. Me encanta. Ahí gracias, se está llevando Mónica. el bebé. Ahí se va, se lleva, Ahí no está, se me lleva el teléfono. Compartiendo el cuidado. Ahí está, me encanta, muy bien. Retomamos la pregunta. Sí, perdón. Desde el primer día tengo que decirlo, cambió pañales, se despertaba a la noche, el provechito lo hace mejor que yo. Bueno, todas esas cosas. Perfecto. Es lo que debe ser y qué bueno que haya esa conexión tan temprana, porque el padre en general se engancha y todo. Lo sabemos en esta cuestión biológica un poco más tarde, pero está muy bien. No les digo esa idea, porque todos se lo dicen a Nico y dice... Todos me dijeron que la conexión con el padre posterior. ¿Viste? No, Nico, deciste que el vínculo como lo construís vos, no es. Muy bien. Me encantó esa frase. Lo que se dice ya no corre, es lo que uno siente en el momento. Digo que no hay nada natural en eso, ¿no? Tampoco, que es todo un ejercicio y un trabajo permanente de construcción también, de vínculo. Tanto como ser de River, ser de Boca, ser heterosexual o no, todas son construcciones. Sí. No, igual no sé, el tema de la maternidad, hay cuestiones ahí, ¿eh? Diría, no, perdón, mi productor está esperando que conteste sobre legislación penal. Acá hacemos un momento, un análisis, porque me parece interesante revisar todo
tipo de paradigma que uno tiene en la cabeza. Muchas veces se dice la madre ella sabe, no, hay madres que no tienen esa conexión, porque no les han enseñado lo que fuera. Pero una gran mayoría sabemos qué pasa ahí adentro de la panza y bueno, es fuerte esa conexión. A mí me pasó que yo no estaba segura de querer ser mamá. Durante mucho tiempo dije, bueno, me gusta mi independencia, me gusta mi libertad, como que no lo tenía tan claro. Y bueno, cuando nació mi primer sobrino, como que ahí me surgió. Y ahí empecé a tener como las ganas, ¿no? de ser mamá. Pero bueno, y tenía la duda y pensaba que iba a ser un desastre como madre. Y sin embargo, creo, bueno, trato de ser una madre amorosa y soy una babosa de mi hijo y estoy muy enamorada, es lo más maravilloso del mundo. Qué sé yo, cada una le pega como le pega, ¿no? A mí estoy así como en un amor idílico. Estás puérpera, diputada. Estás puérpera. Aparte es una cosita así para hacerle en los cachetes, ¿no? Sí, una ternura total. Seguiríamos hablando de Felipe, pero necesitamos tu opinión acerca de lo que está pasando con la legislación. Y otras comisiones en las que has participado también, pero vamos con esta primera. Bueno, miren, yo creo que lo interesante, y lo hablamos con Mónica Macha de la reunión del otro día, fue esto de un poco cambiar la lógica penal. La Comisión de Legislación Penal siempre fue una comisión como dura, de legislación dura, como legislación general, donde se abordaban proyectos que modificaban uno u otro artículo o una nueva ley que modificaba el código en el caso de penal o una nueva ley en el caso de legislación general, ¿verdad? Y en este caso lo pensamos desde la Comisión de Penal como que había que darle una vuelta de rosca a la Comisión de Penal y tener una mirada más amplia, que fue lo que dije cuando asumimos la presidencia de la comisión, ¿no? Dejar de analizar por proyectos que aumentan penas o que cambian institutos del derecho penal, sino tener una mirada integral. Tenemos dentro de la comisión trabajadoras sociales, tenemos educadoras como Mara Brauer. Digo, hay una composición heterogénea de formación de los integrantes de la comisión, y me pareció piola arrancar a analizar todos los proyectos de violencia de género que había en la comisión, que no todos aumentan penas, algunos tienen cosas muy piolas, como por ejemplo todo el tema de la domiciliaria para aquellas mamás que tengan niños menores de 5 años, que es un proyecto de Vanessa Siley. Hay otro que modifica el tema de la proporcionalidad de la legítima defensa en el caso de la mujer, para que no se exija proporcionalidad en la respuesta, para proteger a las mujeres. Es decir, y lo que pensamos fue tener invitadas para las 4 reuniones que vamos a poner a la vista los proyectos distintos que hay en la Comisión de Penal. Bien. Y creíamos importante invitar a la Comisión de Mujer, porque es la comisión en la Cámara, una comisión nueva, que es la que da los lineamientos en materia de género, y que todas las leyes que hagamos en el Congreso tengan perspectiva de género. Y la verdad que el Código Penal tiene 0 perspectiva de género. Ha tenido algunos matices con algunas cuestiones, como por ejemplo cuando se sancionó la figura del femicidio, que es el homicidio agravado con violencia de género. Pero después, en general, hay una mirada machista o patriarcal, porque en su momento que se hizo el Código Penal, imagínense que el rol de la mujer no era este que es ahora. Total. Así que surgieron cosas re interesantes. En la reunión pasada vino Mariana Laboceta de la Fiscalía Especializada de la Mujer, vino Ileana Arduino del INESIP como organización de la sociedad civil, y vino también Josefina Kelly por parte del Ministerio de las Mujeres, y obviamente que todas coincidimos en que es necesaria una reforma integral del Código Penal. Pero también todos sabemos que de aquí que eso suceda, se pueden revisar o mejorar la legislación. En algunos casos sí, en algunos casos hay proyectos que proponían, por ejemplo, que se prohíba la suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género, y las expositoras dijeron que no les parecía y dieron sus fundamentos, y fue muy interesante el debate que se dio en ese tema puntual. Después el tema de las perimetrales, fue algo muy interesante como, ¿por qué hay que custodiar a la mujer? ¿Por qué no custodiamos al hombre violento? Y invertimos la cuestión de el control que se hace sobre la víctima, ¿no? Así que no quiero que las dejo hablar, pero son algunas de las cuestiones que surgieron, y como decía la diputada Camaño, muchos insumos, ¿no? Empezamos la reunión, al principio desde la Comisión de Mujer y Género me decían, pero nosotros no creemos en el punitivismo. No, yo tampoco, soy la menos punitivista, pero sí creo
que hay que abordar los temas y sobre todo todos estos proyectos, porque la discusión y el debate en lo público se va a dar cuando ocurre un nuevo femicidio. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner sobre la mesa qué proyectos hay, cuáles son las nuevas propuestas que de las invitadas surja, cuáles son los insumos que necesitamos nosotros para generar nuevos proyectos que hagan que esas fallas del sistema que hoy ocurren no ocurran. Bueno, en fin, eso. Diputada, ¿cómo está? Aprovecho ahora ya formalmente para saludarla, Amanda Alma. Quería preguntarle también en relación a la cuestión del Ministerio Público Fiscal, que se planteó la necesidad de la modificación de la ley orgánica, por ejemplo, que ya no son herramientas para la persecución penal directamente, como establece el Código Procesal o el Código Penal, sino más bien para dotar de fuerza, energía y capacidad de persecución penal al Ministerio Público. ¿Cómo ve esa posibilidad? Porque el debate del Ministerio Público es un debate pendiente hace muchos años y esta cuestión de incorporarle la mirada de género, ¿cree que puede habilitar el debate finalmente? Sí, yo creo que se van a dar todos esos debates. Tenemos un gobierno nacional con una fuerte presencia femenina de muchas ministras. Tenemos una secretaria legal y técnica que es una gran legisladora como Vilma Ibarra, y en ese sentido me parece que todo lo que venga del Poder Ejecutivo de modificación, vos pensás que una modificación del Ministerio Público Fiscal es una ley que seguramente sea una iniciativa más bien del Ejecutivo, va a tener esa impronta y esa mirada de género, ¿no? Eso es lo que a mí me parece y creo que es sumamente necesario. Como decía Arduino, el tema de la oralidad, tenemos que terminar con la intermediación en la justicia que hace que el juez dictamine o falle sin conocer a las víctimas, que no hace. Muchas veces las fallas tienen que ver con eso, con aplicar soluciones, la misma solución a casos diferentes, donde las relaciones son diferentes, donde la situación, el contexto es diferente. Entonces me parece que ahí cobra mucha importancia la oralidad, la aplicación de los códigos procesales, la implementación del Código Procesal Penal nacional y también el sistema acusatorio de las provincias, dotar a los fiscales de mayores herramientas. ¿Cómo hacer con las provincias, no? Aquellas, bueno, Ana, estás en Entre Ríos, sos oriunda de allí, pero hay unos cuantos territorios que están tan alejados a ciertas prácticas donde uno puede ver un ponerse en el lugar del otro, ¿no? Estamos hablando de provincias que lo sabemos, mucho más patriarcales que otras, por una cuestión de años y de pisada fuerte de caudillos y son situaciones que siguen en el tiempo y se multiplican. ¿Cómo hacer con la cuestión territorial cuando se trata de que todos somos argentinos, ¿no? En definitiva, no importa de qué provincia. Bueno, mira, algo que pensamos con las invitadas fue que esté presente la cuestión federal y se invite a secretarias de la mujer de distintas provincias para nosotros también tener una mirada de la Academia Condora Barranco, de la organización de las asociaciones civiles de penal, como por ejemplo Ileana Arduino, pero también tener a la voceta que es la Fiscalía nos diga qué pasa con la Fiscalía, a Julieta Di Corleto que viene de la Defensoría Oficial mañana, a ver las defensorías, o sea, y tener bien tamizado por dónde pasa. Cada vez que ocurre un femicidio uno se pregunta qué pasó, por qué no se pudo evitar, y las causas siempre son distintas según el caso, ¿no? A veces se hizo la denuncia y el fiscal no actuó, como fue en el caso de Entre Ríos, en el caso de Fátima Acevedo, que el fiscal no había actuado ante una denuncia muy grave de que había hecho la víctima, que cuando salió del hogar, bueno, el femicida la mató y no tenía perimetral. Y así cada caso es particular. Yo creo que la justicia es patriarcal acá y en la China, ¿no? Que son sistemas que hay que desmontar y deconstruir. Imagínate si deconstruir a un ser humano común, a un hombre común y corriente cuesta, de construir la justicia cuesta mucho más, porque son castas que vienen de hace muchos años. Podrá haber algún que otro juez con perspectiva de género, pero en general hablamos con la diputada Camaño. Ella está llevando adelante como presidenta de la Comisión de Selección en el Consejo de la Magistratura de Selección, todo un curso especial a la Escuela Judicial para que los jueces tengan perspectiva de género. Ahora, imagínate, en el interior, por supuesto, sí, hay
no son menos conservadores que acá en Capital. Hay una mirada sobre la mujer muy machista que se reproduce en cada fallo, en cada sentencia. La mujer sigue estando en sospecha, o sea, si se mata una mujer, ¿qué habrá hecho esta mujer? Sí, sí, o sea, claro. ayuda mucho la agenda pública que el movimiento feminista ha logrado poner en la agenda pública, y hoy el Estado acogió toda la mirada de género y la perspectiva de género, pero la justicia todavía falta un montón. Faltan años todavía para que les dé vergüenza. Y también creo lo de la democratización de la justicia, cuando se habla de eso, que tiene que ver que necesitamos democratizar la justicia, porque a la medida que los fallos sean públicos y se los conozca, también van a cuidarse más de cómo fallan, cómo actúan, de que no haya impunidad. Me parece que los políticos siempre estamos en la mira, que tenemos que empezar a mirar un poquito más a los jueces. Bien, bien, interesante. Gracias, diputada. Gracias, Ana. Quiso Dios, la madre naturaleza, como llames a la gran entidad, que tuvieras un varón. Y que va a estar bien deconstruido desde los orígenes. Así que... Así es, y lo vamos a deconstruir. Nosotros tenemos un grupo de mujeres en red y les digo que es el primer varón feminista. Mi amor, le mandamos un beso al padre también y a otro enormes, los cachetes de Felipe. Gracias, diputada. Muy amable, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, linda, me gusta. Y que sí, son diputadas, son seres humanos. Y nos gusta porque sabemos que son nuestros representantes, saber qué piensan, qué sienten, ¿no? No es poco. Y no es fácil engancharlos. Está bueno Señores, humanizar también un poco la política. Lo importante, tenías razón, Analía Argento. Principio de acuerdo para votar el régimen de teletrabajo y la ley de economía de conocimiento. La semana que viene habrá sesión. Habrá sesión, bueno. Bien. Y muchas comisiones para ver en DTV, todo en DTV. Exactamente. Esperemos entonces. Ahora vamos a ver qué dice la oposición a todo esto. Pero se supone que es un acuerdo que acaba de lograr el presidente de la Cámara Baja hace momentos nada más, cosa que Analía había traído la información hace un ratito nada más. Ya estamos. ¿Nos vamos? ¿Algo más? Tenemos que ir. Acá estamos, con mucha información, que seguiremos mañana, por supuesto, pero continúa todo DTV para ustedes. Ya nos vemos mañana si Dios quiere. Chao.